Bueno, si obtenemos partículas en escala nanométrica, evidentemente el desarrollo superficial y más teniendo en cuenta la morfología laminar de estas partículas va a ser extremadamente importante. Eh, En particular, nosotros desde el inicio en realidad de mi estancia, de mi carrera científica en Argentina, he prestado mucha atención a esta reactividad superficial. En primer lugar, con el doctor Avena y nuestro querido doctor De Pauli, fallecido recientemente, eh, estudiamos en primer lugar, digamos, la reactividad superficial de los LDH. Y esto se basa básicamente en dos aspectos. En primer lugar, la carga estructural que tienen por esa digamos, incorporación de cationes trivalentes a las láminas que hace que se pueda modelar como que hay una serie de cargas en la superficie, digamos, pertenecientes a esas cargas que están en un plano interno. Y después nosotros las modelamos con unos sitios que eran unos sitios de intercambio que podían estar vacíos o podían estar ocupados por aniones, digamos, y que esos aniones se podían intercambiar. Y esa sería una de las reacciones que caracterizan a los LDH. Y en segundo lugar, viene por su característica de hidróxidos. Como son hidróxidos, tienen una cierta reactividad ácido-base que puede dar lugar a la generación de cargas negativas, cuando se deprotonan, digamos, esos grupos. Con ese, digamos, sistema tan fácil, con Marcelo y con el doctor De Pauli, empezamos a modelar este tipo de sistemas. Más adelante ya empezamos a estudiar otros aspectos como vino a ser la incorporación de distintos aniones a las láminas. Aquí ya, bueno, también Carla empezó a participar un poquito más en esta parte y luego Carla ha sido esencial en todo lo que ha sido el desarrollo de las aplicaciones biológicas o biomédicas de toda LDH, pero aquí empezamos a ver cómo el anión interlaminar puede afectar la reactividad de los LDH. Aquí nuevamente, por ejemplo, tenemos valores de electroforesis, digamos, eh, en cierta forma potencial Z de las partículas. En aquel entonces lo hacíamos con un equipo muy antiguo que directamente lo que veríamos era el movimiento de las partículas. Pero bueno, en cualquier caso, lo que pudimos ver con ese equipamiento y esa movilidad electroforética en función del pH es que tanto LDH cloruro como LDH carbonato, es decir, LDH intercalado con cloruro, carbonato, aniones que en definitiva tienen principalmente afinidad electrostática y que por lo tanto solo pueden compensar la carga de los LDH, siempre vamos a tener una carga positiva hasta pH, no siempre, pero hasta pH muy alto en los que ya se produce una compensación, pero no por los aniones, sino más bien por la generación de cargas negativas debido a estos sitios de protonación. En cambio, cuando ya aquí básicamente la diferencia entre carbonato y cloruro es la afinidad del carbonato por los sitios de intercambio, lo cual hace que la reactividad del LDH sea menor y que las reacciones de protonación sean menores. En cambio, cuando teníamos ya un surfactante aquí, y después va a ocurrir mucho en distintos aniones que se estudiaron, lo que teníamos una afinidad extra que viene dada en este caso por interacciones hidrofóbicas entre las colas de los surfactantes que hacen que no solamente puedan compensar la carga electrostática, sino que además puedan superarla y revertir la carga de la partícula dando una carga negativa. Eso va a ser importante, además de la hidrofobicidad que van a producir estos surfactantes a la hora de explicar las propiedades de los LDH que incorporan estos surfactantes. Eh, Estas diferencias pueden ser incluso muy sutiles, diferencias muy pequeñas entre los aniones pueden dar una gran diferencia en su comportamiento, digamos, interfacial y nos da también idea de cómo es la interacción de los aniones con los LDH. En este caso, en un trabajo que hicimos en colaboración con farmacia, intercalamos distintos fármacos, ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, en donde al ir de ibuprofeno, de ketoprofeno a ibuprofeno, aumentamos la hidrofobicidad. Y eso se refleja también, aunque sea en pequeñas diferencias. Fíjense que aquí tiene un grupo cetona que da mayor hidrofilicidad, un grupo polar. Aquí también tenemos un grupo polar pero menos activo. Y este
y este grupo aromático da también una cierta hidrofobicidad y el ibuprofeno no tiene ningún grupo polar y luego el más hidrofóbico. Podemos ver también que el ibuprofeno, que es el más hidrofóbico, da una carga negativa, el naproxeno disminuye esa carga negativa y por último el ketoprofeno ya da una carga positiva y de forma similar, aunque sin duda con cierta diferencia, a lo que obteníamos para aniones inorgánicos. Y eso también se refleja, por ejemplo, en la fórmula, donde el ibuprofeno se intercala en mayor proporción que el ketoprofeno, y también en los ángulos de contacto de estas partículas, donde lógicamente el ibuprofeno presenta mayor ángulo de contacto que el ketoprofeno. Bueno, con respecto a la reactividad, los LDH van a tener determinada su reactividad por el medio y principalmente por la acidez del medio. En este gráfico tenemos una medición de liberación de ibuprofeno y de consumo de protones conforme disminuimos el pH. Y podemos ver dos zonas. Una primera zona, esta zona es la zona de pH básico, en donde vemos una disminución de la liberación de ibuprofeno a la vez que hay un ligero consumo de protones. En esta zona los LDH principalmente producen reacciones de intercambio aniónico, ¿de acuerdo? Que van a depender de los aniones del medio. No obstante, hay una cuestión con respecto a esas reacciones de protonación de sitios superficiales que vimos anteriormente, que conforme vamos a pH ácido se van a generar menos sitios cargados negativamente, potencialmente más sitios cargados positivamente, y la presencia de mayores cargas positivas van a aumentar la afinidad por el ibuprofeno y por eso aquí disminuye la cantidad de ibuprofeno. Pero básicamente se describe por reacciones de intercambio aniónico y de posible desorción superficial de los aniones que tienen en la superficie. En cambio, en medio ácido lo que se produce básicamente es la disolución de las láminas y entonces ya rompemos la estructura del LDH, produciendo en primer lugar hidróxido de aluminio y cationes magnesio y finalmente los cationes de partida simplemente, además de liberar el anión interlaminar. Vemos como aquí se produce una alta liberación de LDH y en este caso aumenta la concentración de ibuprofeno, si bien esta concentración digamos es limitada, pero no porque no se libere el ibuprofeno, sino porque en realidad el ibuprofeno presenta una solubilidad limitada, entonces sí se va a liberar el ibuprofeno, pero parte va a quedar como ibuprofeno ácido que es insoluble. Todas estas cuestiones son cuestiones que hay que tener en cuenta cuando se tienen que considerar aplicaciones, por ejemplo, farmacéuticas, ¿no? Yendo a los procesos particulares, nosotros hemos realizado estudios tanto de la disolución de las láminas como de los procesos de intercambio aniónico. Con respecto a la disolución de las láminas, hemos podido ver que es un proceso principalmente superficial, como por otra parte cabía esperar, y que viene determinada principalmente por el pH al que se produce. Los LDH se empiezan a disolver de forma congruente y de forma completa, digamos, a partir de pH 5, entre 4 y 4,5. Una vez que se alcanza ese pH, ese proceso se empieza a disminuir y a pararse completamente. Después, el mecanismo es básicamente la protonación de los grupos superficiales, digamos, y posteriormente estos grupos son los que ya se disuelven para formar los cationes y los cationes tanto divalentes como trivalentes. Y eso se produce dentro de una partícula, digamos, siempre en la parte superficial, lo cual hace que conforme vamos disolviendo las partículas vaya disminuyendo su tamaño y al mismo tiempo disminuye la superficie expuesta, con lo cual disminuye también la cinética de la reacción. Es en definitiva un proceso que sería de orden cero, o sea, un proceso superficial, pero que al disminuir la superficie expuesta va disminuyendo su velocidad. En cambio, digamos, la reactividad de intercambio aniónico, por lo menos en este caso termodinámicamente, podemos ver aquí un porcentaje de liberación con respecto a la concentración de aniones, viene determinada principalmente por la afinidad de los aniones que estén en el medio por la interlámina de los LDH. Podemos ver que, por ejemplo, aniones como cloruro o el acetato necesitan concentraciones muy altas, casi de 1 molar, para producir una liberación mayor al 50% de los aniones. Vemos que en este rango de concentración llegamos solamente al 60%. En cambio, aniones como los fosfatos
Y fíjense que aquí tenemos fosfato monoácido, fosfato diácido, ambos con, con dos cargas negativas y con una carga negativa, dan en ambos casos unos perfiles similares, ¿de acuerdo? Y unas liberaciones muy altas. La similitud de ambos no es porque contrasta un poco con la diferencia de la carga, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el anión diácido se puede protonar bastante fácilmente. Luego, el LDH es capaz de producir o de inducir esa digamos, liberación, dependiendo esencialmente del pH, y lo que va a hacer es que este fosfato diácido se dé protones, se forme fosfato menos 2 y sea el que se intercale directamente. Y pudimos comprobar que efectivamente, conforme se producía la intercalación, iba disminuyendo el pH. Por lo demás, la cinética en este caso va a estar determinada principalmente por la difusión de los aniones. En general se ajusta a modelos difusivos tipo Iguchi. Iguchi para los farmacéuticos, para nosotros simplemente factores de sistemas, digo, modelos de difusión, donde el tiempo está elevado a un medio. Se obtiene una relación entre concentración y tiempo de t elevado a un medio.